¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Túnel Místico Podcast. Jordano Luna, Así es. Elvin Torres Suazo de este lado, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros en este Túnel Místico Podcast. Te damos la bienvenida y te pedimos que nos preste tu oído para escuchar palabras sabias para tu alma y crecimiento de conciencia. Antes de entrar en materia, te pedimos que compartas, que le des like, que comentes. Es necesario que nos ayude a conseguir estos 500 suscriptores para poder entrar y hacer los lives en vivo. Tenemos muchos temas guardados para los lives. Sí, así muchos es. temas de mucha importancia, de mucho conocimiento, de vidas que han regresado, de videos, tenemos material tenemos materia prima para traérselo a vosotros, pero ayúdenos ahí, ayúdenos con los likes, con los comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de lo místico, porque de túnel místico, estaba pensando yo en lo valiente que es, número uno, venir a esta realidad, Sí. porque para venir a este plano hay que ser valiente. Venir aquí y zambullirte en tu oscuridad para desde esta oscuridad sacar tu luz. Eso no es fácil. Eso es algo que hay que entenderlo, porque muchas personas, en la Biblia dice, Jesús lo dijo, vosotros sois luz del mundo. Sí, luz del mundo. Pero hay una mala interpretación ahí. ¿Por qué? Porque es bueno tú decir yo soy luz. Pero ¿y la oscuridad, pendejo? ¿Cuándo la vamos a dejar? Sí. ¿Y la oscuridad? Porque para tú ser luz, tú tienes que zambullirte en la oscuridad, conocer tu oscuridad, sacar luz desde tu oscuridad. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando. Pero lo mal interpretaron, Sí. lo diferente, y etc. Pero bien, porque repito, siempre voy a decir, Jesús fue un hombre muy místico y conocía estos conocimientos que nosotros hoy estamos dando. Pero es más valiente, Jordan, tú lidiar con pensamientos oscuros y a veces hasta asquerosos, se puede decir, ¿verdad? Porque hay pensamientos asquerosos. Tú sabes, tú lidiar con estos pensamientos, tratarte a ti mismo, dicen los boricuas, bregar con tu interior. No, porque no es bregar con tu interior, es bregar con lo oscuro de tu interior. Sí. Porque dentro de tu interior hay luz y hay oscuridad. Si tú no entiendes esto y no sabes esto, tú jamás puedes ser luz. Si tú no trabajas tu oscuridad de tu luz, si tú no procuras tu luz dentro de tu oscuridad, tú nunca vas a entender el concepto de luz, mucho menos ser luz, Sí. como muchos proclaman. Sí. Entonces, aquí hay algo que yo digo, Jordan, que esto es para valiente, brother. Esto es para valiente, hermano. Tú tratar con los puntos, los pensamientos, los deseos más oscuros y vencerlo en ti mismo, eso es para valiente, bro. Y esto es lo que te da la luz. Y que mucha gente no entiende y comprende. Yo desde mi oscuridad, Elvin Torres Suazo, desde mi oscuridad he aprendido a llenarme de luz. Yo he tenido que trabajar con mi oscuridad, que la religión nunca me enseñó eso. La religión nunca me enseñó que yo tenía mi oscuridad en mí, ¿verdad? No, que la oscuridad, el diablo está afuera, no, es dentro de mí. Yo aprendí en esta etapa de mi vida, en este conocimiento, en este despertar de conciencia, que para yo ser luz, yo tengo que zambullirme en lo más profundo de mi oscuridad, y de allá abajo es donde yo voy a lidiar, a bregar con mis pensamientos, mis deseos, mis ánimos, mis emociones, mis angustias, y de ahí, Jordan, Sí. yo voy a sacar luz. Sí, porque muchas veces la persona ignora un punto muy importante. Por ejemplo, algo que se nos regaló a nosotros en esta realidad, en este plano o en este planeta, es el libre albedrío. Entonces,
para tú tener libre albedrío, es obvio que tú tienes que tener dos energías. Correcto. Que combate constantemente. Vamos a decir, podemos decir vibraciones altas, vibraciones bajas, llámalo luz, oscuridad. O sea, pero están dentro de nosotros. No fuera. No fue, no, tiene que estar dentro. ¿Por qué? Porque si no, no existe libre albedrío. Si solamente fuéramos luz o solamente fuéramos oscuridad o tiniebla, no hubiera libre albedrío. Libre albedrío quiere decir libertad de tu tomar decisiones en dos puntos. Es decir, que tanto vibraciones altas o bajas están dentro, porque los pensamientos son vibraciones, las emociones son vibraciones, los deseos son vibraciones. Así que estamos en un plano donde hay vibraciones, pensamientos y deseos, vamos llamando del alto astral como del bajo astral, es decir, frecuencia alta, frecuencia baja, y yo todo dentro de mí. Entonces mi voluntad o mi deseo es ver cuál de las dos vibraciones yo alimento. Es como el yin y el yang, o como por ejemplo que hay dos lobos internos, un lobo blanco y un lobo negro dentro de nosotros, que por cierto todas las religiones o todas las formas de espiritualidad manejan el mismo concepto del yin y el yang, o sea, que es algo que es una realidad espiritual. Ahora bien, ¿qué sucede? Decir que soy luz es fácil, porque hay personas que se visten de blanco y dicen que por eso es luz, pero manifiestan odio, rencor hacia otra persona que piensa diferente. Entonces, aunque tú digas que eres luz, estás manifestando tiniebla. Entonces, ¿qué sucede? Para que haya luz o se manifieste la luz, obligatoriamente tiene que haber tiniebla. Porque si no hay oscuridad, la luz no se manifiesta. Entonces, el problema quizás de ser humano, queremos ver la oscuridad como algo externo que está afuera y no algo que está interno. Entonces, cuando nosotros, si sabemos que para que haya luz, tiene que haber tiniebla, porque la luz resplandece en medio de la tiniebla, quiere decir que el concepto de que yo soy luz es porque estoy resplandeciendo en medio de una tiniebla donde yo me encuentro. Ahora, por eso que todo lo que trabaja con espiritualidad se le llaman trabajadores de la luz. ¿Por qué? Porque el concepto es extraer la luz en medio de la tiniebla. No es destruir la tiniebla, que es un concepto erróneo. Claro. Si eliminan las tinieblas, eliminen el libre albedrío. Y puede eliminar la luz. Exacto. Porque la tiniebla está en la luz. Exacto, porque hay un concepto de ley del universo que todo tiene su opuesto. Si la oscuridad deja de existir, la luz también, o viceversa. Claro. Entonces, no se trata de destruir la oscuridad, que la gente lo que quiere es como, no. Se trata de trabajar la luz en medio de tu oscuridad. O sea, sacar la luz en medio de la oscuridad que tiene. Y que tú te puedas mover libremente en medio de las dos vibraciones. Por eso, no es que nosotros vamos a decir que la tiniebla que está en mí desaparezca, no. No tenemos eso. Porque hay gente que tiene el concepto, no, yo soy luz, en mí no hay tiniebla. O sea, tú estás diciendo que se eliminó la tiniebla en ti, entonces tú no puedes manifestar la luz. Porque una cosa depende de la otra, porque ambas son energías y son necesarias para poder mantener el equilibrio. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que se llama el concepto de trabajadores de la luz? Es manifestar la luz en medio de toda la oscuridad. Lo que quiere decir que la oscuridad es necesaria. No es que se destruyan los malos pensamientos, sino que yo aprenda a controlarlo y a modelarlo de acuerdo a mi realidad para yo manifestar lo que es luz. Es decir, cambiaré los malos pensamientos por los buenos pensamientos, pero siguen siendo pensamientos. Correcto. O sea, lo que cambia es la naturaleza. Es decir, yo tengo malos deseos, por eso, al fin de cuentas es deseo, es convertir los malos deseos en buenos deseos, pero sigue siendo el deseo. O sea, es esa energía, pero que se transporta de un polo de frecuencia a otro. Es decir, yo tengo deseos malos, lo que tengo que hacer es que esos deseos en mi libre albedrío, cambiarlo para que esos deseos se conviertan en buenos deseos. Pero no es que se van ahí, sino que el deseo o los pensamientos se transforman porque son energía.
Y se puede hacer. Y se puede Tú hacer. sabes que la Biblia dice que Dios creó la tiniebla y la luz. Creó la tiniebla. Y ese es ese concepto. Ujú. Porque la Biblia cambia todo, pero no quiero meterme para allá. Pero bien, tú sabes yo ahora que entendiendo esto hoy, los deseos de todos nosotros se pueden controlar y yo diría hasta aniquilar, porque yo me voy a entender, esto es profundo, yo voy a entender mi oscuridad y ponle deseo, el nombre que tú quieras poner. Yo voy a entender mi oscuridad. Para yo poder sobrepasar estos pensamientos y ser luz, yo tengo que tratar mi oscuridad. Sí. ¿Qué es su qué? Un pensamiento. Acaba de explicarlo excelentemente. Ahora bien, si yo tengo pensamientos constantemente, yo le estoy dando más poder, me inclino más a estos pensamientos negativos, oscuros, tinieblas, como tú quieras llamarle, que la luz. El problema es que tú no has entendido que tú tienes oscuridad en ti. Sí. El día que tú entiendas que hay una dualidad en ti, entonces tú comienzas a balancear esta dualidad, ¿verdad? Y darle, como tú dijiste, más poder, para que me entiendan, autoridad a un lado más que a otro, porque le va a dar a un lado más que a otro. Le va a dar la energía mala o la energía buena. Y ella se va a alimentar de esto. Entonces, si yo no trabajo dentro de mí la oscuridad, nunca, o no entiendo mi oscuridad, nunca voy a poder darle el poder a la luz para que esta luz brille sobre mi oscuridad. Y eso es un tema, esto es excelente, esto hay que entender. Entonces, porque aunque yo tenga, oye bien esto, aunque yo comprenda este concepto y lo comprendo, todavía hay oscuridad en mí, como tú dijiste. El que tiene que estar. Llegan pensamientos a mí. Lo que pasa es que yo, con un poquito más de conocimiento, con un poquito más de luz, puedo sobrellevar o sobrepasar estos pensamientos. Porque antes, tal vez actuaba en mi oscuridad por no entenderla, actuaba por esos pensamientos. Pero al entender que dentro de mí hay luz y hay oscuridad, yo digo, no, espérate, yo puedo manejar este concepto o manejar estas dos fuentes de energía a mi conveniencia. Así es. A veces la persona... No sé si me dices. Sí, a veces las personas dicen, ¿por qué el mundo está lleno de tanta oscuridad? El mundo se alimenta de la oscuridad que nosotros emanamos. Correcto. O sea, el asunto no es porque hay tanta oscuridad en el mundo. El asunto es porque hay tan poca luz en el mundo. Wow. Porque en sí, el mundo, vamos a decir, la energía del mundo se va a alimentar de la energía que nosotros emanemos. O sea, si hay mucha oscuridad en el mundo es porque nosotros emitimos esa mala energía y el mundo se alimenta de eso. Entonces la pregunta sería, no por qué que hay tanta oscuridad en el mundo, sería por qué hay tan poca luz en el mundo. Correcto. Porque siempre el ser humano tiende a resaltar lo malo. Lo malo. Sobre todo y se dice mucho eso, el mundo está malo, el mundo está malo. El mundo está malo. Sí. Incluso, por ejemplo, no quiero tocar el tema de la Biblia, siempre dice, no, el árbol de conocer que comió en el fruto del árbol del bien y del mal. ¿De qué era? Del bien y del mal. ¿Pero de qué se dice? No, el mal entró porque comió del fruto del mal. Pero el fruto era el árbol del bien. O sea, también se alimentaron del bien. ¿Me entiendes? Hubo dos alimentos. Es un alimento, el mal y siempre se habla en ese punto. Se alimentaron de la oscuridad y de la luz. Y de la luz, pero siempre se resalta de lo malo. Porque es una metáfora. Sí, claro, una metáfora. Entonces, por eso que mucha gente, por ejemplo, se resalta siempre, ¿no? Que tenemos naturaleza pecaminosa, siempre resaltando lo malo. Pero nadie te va a decir a nosotros que nosotros tenemos naturaleza divina. ¿Por qué? Porque a muchas personas
No le conviene el asunto de que nosotros somos naturaleza divina, sino que le conviene decir que somos naturaleza mala, pecaminosa. ¿Por qué? Porque con la tiniebla se manipula y se engaña. Por eso se llama trabajadores de la luz, entendiendo que en nosotros hay dos naturalezas, una de oscuridad, pero también tenemos naturaleza divina de la luz, y trabajamos la luz, es decir, cómo convierte la luz y la oscuridad dentro de nosotros, para mantenernos en un equilibrio. ¿Tú no estás fijado en algo en este mundo que es demasiado bueno, siempre lo engañan? Sí, sí. En este mundo, Sí. el que es muy bueno, sí. siempre lo van a engañar y siempre lo maltratan. Lo que quiere decir que ser puramente luz es un problema. En un mundo donde está todo convergiendo entre la luz y la tiniebla. Por eso hay que mantener el equilibrio. Correcto. O sea, Excelente. no puedo deshacerme de Excelente. toda la tiniebla. Excelente. Porque si soy pura luz en una densidad, en una dimensión de un planeta donde está rodeado de tiniebla, pues voy a sufrir. Y me van a querer aniquilar y hacer daño. Por eso necesito la luz y la oscuridad. Por eso que dice la Biblia: sean mansos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. Es una metáfora, luz y oscuridad dentro de ti. Y el saber poder convivir, pero siempre tirando de que debemos alimentar más la luz que las tinieblas. Es valiente esto, porque lidiar con tus propios deseos, Jordan, y tu propia oscuridad no es fácil. Tú sabes, para dar yo en particular, para dar esta enseñanza, yo tuve que conocer mi oscuridad. Y todavía sigo entendiendo este concepto. Sé que hay oscuridad en mí y que va a salir de vez en cuando esta oscuridad en mí, porque no somos seres perfectos, ¿verdad? Sino es como tú dices, si hubiera luz nada más, o si hubiera tiniebla nada más, entonces, ¿de qué dónde está el libre albedrío? ¿Para qué libre albedrío? Entonces yo creo que este concepto de conocerte a ti mismo y entender que en ti, no afuera, dentro de ti que está la oscuridad, llámese diablo, Beelzebú, lo que usted quiera llamarle, ponga el nombre que usted quiera, pero es dentro de ti es que está lo más oscuro y lo más profundo, que lo conoces tú. Entonces, ¿para qué? Para tú trabajar esa oscuridad que tú tienes que ir allá abajo. Tienes que ir allá abajo y buscar abajo y zambullirte en esta oscuridad para entender tu oscuridad y que este entendimiento te traiga la luz. Sí. Tú sabes, Yola, porque es que tú dijiste algo muy importante. El mundo está lleno de oscuridad, pero ¿por qué? Y la gente lo dice. El mundo está oscuro, la gente está mal, el mundo está mal, porque es que emanamos, eso es lo que damos al universo, ¿verdad? Eso es lo que reflejamos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de lo que estamos explicando. Todo se puede, todos tus deseos, todas tus emociones, todos tus pensamientos, todo tu lugar oscuro, tiene solución. ¿Qué es? Conocerlo. Exacto. Trabajarlo. ¿A dónde? En mí. Exacto. El problema es, perdón, Jordan, y voy a hacer pensamiento ahí. El problema es que nosotros vivimos fijándonos en los otros tanto y viendo la oscuridad o la parte mala del otro, que nos olvidamos que nosotros somos también oscuridad. Así es. Por eso es, ejemplo, hay muchos proyectos en la vida que yo quiero emprender y están en mí, proyectos de luz. Pero ¿qué sucede? Hay algo que impide que mis sueños y proyectos se puedan manifestar, que es el miedo. Pero el miedo no está fuera de mí, no es la gente que me infunde el miedo. El miedo está dentro de mí. Entonces, el miedo es una emoción. Claro. O sea, del astral, del más bajo, que impide que yo realice. Entonces, ¿qué sucede? No es el de afuera que está impidiendo que yo logre muchas cosas. No es la familia, no es el gobierno, no es lo que me está impidiendo lo que yo avance en la vida. Es el miedo, pero el miedo es fruto de mi interior, fruto de mi mismo pensamiento. Fobia a muchas cosas que yo desconozco, pero no es que el mundo me está infundiendo ese miedo o la gente, sino que ese miedo está dentro de mí. Ahora, ¿qué sucede? Para yo poder lograr muchas cosas en la vida, yo tengo que vencer el miedo.
Que está en tu oscuridad. Que está dentro. Entonces ahí es el punto. Entonces hay cosas, proyectos para yo ser luz en el mundo, pero están siendo detenidos por mi propia oscuridad, que es el miedo que está en mí, Correcto. que yo no le he trabajado. Correcto, excelente. O sea, no es que, no porque el jefe o el presidente me esté infundiendo miedo, por eso yo no he logrado lo que yo deseo, no. El miedo es fruto de ti mismo, de tu interior, que no has resuelto. Cuando tú resuelvas tu interior, cuando tú vences adentro, vas a vencer afuera. Ya todo es más fácil. Pero lo que me está deteniendo muchas veces, que la luz se manifiesta, es que yo alimento el miedo, alimento la tiniebla, y el miedo Eso es excelente. me paraliza. O sea, Eso la es emoción más fuerte que Es el existe miedo. es el miedo. El miedo te paraliza a que tú emprendas, a que tú te cases, a que tú viajes, a que tú logres tus sueños, a que tú logres tus metas. Todo eso se detiene con ¿qué? Con el miedo, con una famosa frase, el qué dirán. Entonces, yo tengo una idea para algo, para yo ser luz en el mundo y manifestar luz, pero me llega un pensamiento y yo digo, ¿y qué va a decir la gente? Entonces ya ahí me tranco en mi propia oscuridad. Entonces me frustro porque quiero hacer algo. Te estanca. Ese es el punto. Quiero hacer una cosa, pero yo mismo soy el obstáculo. Es decir, yo quiero manifestar luz, pero yo mismo estoy ¿qué? Alimentando y sacudiendo la tiniebla que está en mí, alimentando que el miedo para que la luz no se manifieste. Excelente explicación. Y el miedo es algo que muchas personas sufren. Yo nunca tuve ese problema, pero hay muchos que tienen ese problema y eso hay que trabajarlo. Tú sabes que yo, antes de concluir, yo iba a hacer un live hoy en Facebook sobre el miedo, que lo voy a... Yo soy un tipo que me gusta estudiar la naturaleza también. Yo veo los leones, los elefantes, yo veo mucho Discovery Channel, de animales. Por ejemplo, estaba viendo un documental de las mariposas, del gusano. Eso es tremendo. Yo saqué algo de ahí, saqué una enseñanza de ahí. Pero también en otro episodio vi sobre los leones. ¿Por qué el león es el rey de la selva? Porque el león es el rey de la selva. Porque el más fuerte es ¿quién? El elefante. El rey no es más fuerte que el elefante. No. ¿El más inteligente cuál es? El mono. El mono es más inteligente de la selva. Pero ¿qué hace? Y esto tienes que adaptarlo a ti, a esa parte. ¿Qué hace que el león sea el rey de la selva? ¿Sabe qué es? Que no tiene miedo. ¡Wow! Que no tiene miedo. Un elefante. Cuando el elefante ve un león, ve muerte. Cuando el león ve un elefante, ve un almuerzo. Entonces, no sé si me estoy explicando el concepto. Esto tiene que entender. Sí, es profundo. Esto es profundo. Esto tiene que entender. Porque vivimos en una época donde la gente tiene mucho miedo. Y yo estudiando el elefante, yo digo, aquí hay algo con el león. Es que el león no tiene miedo a nadie. Es feroz. Entonces se le titula Rey de la Selva. No porque el elefante es un elefante. Yo sí, porque el elefante es un animal. Pero pisa el león dice ya resolvemos. Pero aquí. cuando el elefante ve el león, ¿por qué? Porque el elefante sabe que él no tiene miedo. Y esto le da el título. Voy a hablar de eso en Facebook, pero sí. tal vez mañana hago un live. Porque me gusta estudiar los animales. Si nosotros estudiamos los animales, nosotros aprenderemos tanto de los animales. Mira, Yoda, los pajaritos, cuando van a su nido, tienen algo en particular que ellos hacen, que el ser humano no hace. Yo he aprendido tanto de los animales. Sí. ¿Sabes qué hacen ellos? Antes de entrar al nido, ellos se ponen fuera del nido. Pues si hay un enemigo, un extranjero, algo extraño. O sea, el nido está aquí, pero ellos se ponen allí, en la cámara. Ellos no van directamente al nido. Ellos se ponen allí a ver. Sí, observar y después van al nido. Entonces, cuando cuando estaba en Estados Unidos, cuando yo trabajaba en un edificio, yo me paraba en el colmado que estaba frente a mi casa. Antes yo no entraba a mi casa de una vez para ver qué. El panorama. Nos aprendemos muchísimo. Sí. Esto va a aprender, pero con respecto al miedo, eso es muy importante. Es que el miedo lo estanca, el miedo te paraliza, tú lo dijiste perfectamente, pero
Estudia el león. Estudia el león. El león es el rey de la selva porque no tiene miedo. Entonces le dieron el título de rey porque el león no conoce miedo. El león, una jirafa, un elefante, al león no le importa nada y voy para allá. Entonces, queremos que tú comprendas este concepto hoy de esta oscuridad y esta luz que hay dentro de ti, dentro de nosotros. Cuando tú entiendas esto, los pensamientos negativos, los pensamientos, las emociones negativas, las cosas que vienen a tu vida van a disminuir, la oscuridad va a disminuir tanto que va a brillar tu luz. Nosotros nos veremos en un próximo episodio de Túnel Místico Podcast. Que nuestra luz abrace tu luz. Hasta la próxima. Chaito. Nos vemos.